El tema de hoy, jóvenes, pues estamos en el mismo aprendizaje esperado del día de ayer, que es calcular el perímetro y área de polígonos regulares y del círculo a partir de diferentes datos. Pero en esta ocasión vamos a calcular los polígonos irregulares. Cómo calcular el perímetro y el área de polígonos irregulares y ver algunas estrategias de cómo poder solucionar este tipo de problemas. Entonces, vamos a comenzar con las siguientes preguntas. Vamos a ver quién está ahí disponible que me pueda apoyar, jóvenes. Yo mero. A ver, adelante. A ver, ¿cuál es la importancia de calcular el perímetro y área de los polígonos irregulares? Y la B es, ¿por qué es necesario dar sentido y significado a estos cálculos? A ver, ¿qué opinan al respecto, jóvenes? ¿Por qué es importante calcular el perímetro y área de polígonos irregulares? Mm, Los mm, terrenos, por ejemplo, en nuestras casas o en donde vivamos ¿tendrán una forma regular todos? no, O sea, todos son cuadrados perfectos, todos son unos rectángulos exactitos, todos son no. trapecios, eh, no, ¿verdad? Entonces es importante buscar alguna estrategia para poder calcular este tipo, el perímetro y el área de este tipo de polígonos. Entonces, jóvenes, un polígono es una figura cerrada, plana y cerrada, formada por tres o más lados rectos. Un polígono puede ser regular, que ya lo vimos, que sus lados son iguales, sus ángulos de igual forma, y el irregular es el que no tiene todos sus lados y sus ángulos iguales. Entonces, el problema, vamos a empezar con el problema, a ver qué se nos plantea. Le pido a Damaris, ¿me ayudas, por favor? Juan, necesita. Yo, profe. Juan necesita comprar un terreno que mida al menos 4.000 metros cuadrados de superficie debido a la zona en que quiere adquirir. Su presupuesto le alcanza para un terreno de esa medida como máximo. Gracias, Damaris. Entonces, quiere decir que si encuentra un terreno de mayor superficie, pues ya no le va a alcanzar la lana, ¿verdad? Pues entonces, vamos a ver qué es lo que sucede enseguida. Entonces, mm, Alan, ¿me ayudas, por favor? Alan Campos. Sí, profe. Leo los dos problemas esos. En el periódico, donde dice, en el periódico, En el periódico encontró a la venta de un terreno cuyo croquis se muestra en la siguiente imagen. El croquis solo muestra las medidas de sus lados, pero no indica cuál es su superficie, por lo que Juan quiere averiguarlo. gracias. Entonces, vamos a ayudarle a Juan a ver si ese terreno cumple con sus necesidades y con su bolsillo, ¿verdad? Vamos a calcular, pues, el área de ese polígono irregular. Ustedes lo observan, pues tiene ángulos diferentes y las medidas de sus lados, pues, aunque un par de ellas son iguales, pero las demás no. ¿Sí lo observan? Sí. Muy bien. Entonces, Sí, profe. jóvenes, ¿qué podremos hacer para ayudarle a Juan? ¿Ustedes cómo le harían para calcular el área de un polígono como este? ¿Qué harían? ¿Existirá una fórmula para calcular el área de un polígono irregular? Sí, profe. ¿Ustedes creen eso? Sí. A Sí. ver, díganme una. No, profe, porque
¿Cuántos lados tiene esta figura? No, 5. 5. 5, entonces es un 5. pentágono irregular, ¿verdad? 5. Entonces, Sí. la fórmula del área el área igual al perímetro por el apotema entre 2, lo que habíamos visto en la sesión de ayer, no es posible aplicarla para este tipo de polígonos, jóvenes. Al Porque si ser ustedes un se acuerdan el día de ayer, pentágono, perdón, la fórmula del pentágono es perímetro por apotema entre 2. Ayer lo vimos que aplica para todas las figuras irregulares, para todos los polígonos regulares, perdón. Entonces, como lo hicimos el día de ayer, jóvenes, en el pentágono, cuando lo partimos en triángulos, y me dijeron, sí se puede calcular, porque todos los triángulos son iguales. Entonces, sí aplicaba esta fórmula. Entonces, para esta ocasión, jóvenes, no va a ser posible porque si nosotros hacemos no es posible dividirlo en triángulos iguales, pero sí se puede dividir esa figura. ¿Cómo podremos dividir esa figura para obtener algunas otras formas que sí conozcamos la fórmula para calcular su área? Profe, de ahí se puede sacar dos triángulos y un rectángulo, creo. Ándale, a eso es lo que tenemos que ver, jóvenes. A ver, voy a hacer divisiones a esa figura para poder formar en su interior figuras que yo pueda determinar su área con las fórmulas que ya conozco, ¿verdad? Entonces ahí lo tenemos enseguida. Si ustedes observan, más o menos ahí como lo comentó su compañera, trazamos unas líneas punteadas para dividir esta figura. ¿En qué la dividimos, jóvenes? ¿Se alcanzan a observar? En un cuadrado, dos triángulos En un dos cuadrado, rectángulos y dos dos cuadrados. y un rectángulo. y un rectángulo. Dos triángulos, un Como que cuadrado y dos un rectángulos. Muy bien, jóvenes. Entonces ya tengo 4 figuras que sí sé la fórmula para calcular el área, ¿verdad? Dos Entonces, vamos a hacerlo, jóvenes. y ¿Qué les dos parece si vamos triángulos. calculándolo? Vamos calculando esas áreas. Ahí tenemos. ¿Me ayudan? ¿Se alcanzan a ver los números, jóvenes? Sí. Sí. Sí, profe. A ver, el del cuadrado, Sí. bueno, no es exactamente un cuadrado, jóvenes. Ahí tenemos la medida es de 30 de Y base por 22.73. 22.73. A ver, Y ¿cuál es el? 2.73. Rectángulo. Y la del otro es 60 por 37.27. A ver, ¿cuál es el área del rectángulo número 1 que tenemos marcado aquí con el número 1? Base por altura. A ver, ¿cuánto es? Base por aquí. A ver, saquen su poderosa calculadora. 22.72 por 22.73. 22.73. 73 por 30. 681.9. Para el número 1 que tenemos marcado con el número 1, ¿verdad? ¿600 qué? 81.9 Metros cuadrados. Ok, metros cuadrados. ya tengo una parte de ese terreno, me faltan todavía 3 más. Vamos a calcular el siguiente, jóvenes, el que está marcado con el número 2. A ver, ¿cuánto nos dará? 37.27 por 60 metros. 22.233. 2236.2. 236.2. 2236.2. Muy bien, jóvenes, excelente. Entonces ya tengo dos partecitas de esa figura irregular, de ese polígono irregular. Entonces vayanlo anotando para al último hacer la suma de todas y ver si le alcanza a Juan le alcanza el dinero para comprar ese terreno. Entonces nos faltarían dos figuras que serían los dos triángulos. ¿Sale? Bueno, ahí ya lo tenemos, la suma de esos dos, ya nos lo están dando. Vamos a los triángulos. ¿Se alcanzan a ver los números? Sí, profe. Ahí está la fórmula para que no se les olvide. Base por altura entre 2.
Y en el caso de estos triángulos, pues sí, uno de sus lados sí corresponde a la altura por ser triángulo rectángulo, por tener un ángulo recto. Entonces, Pero, profe, dígame. acá tiene 50 metros y luego 44,53. No, pero Entonces, exactamente, a eso es a lo que debemos de ver. Si analizamos este triángulo, jóvenes, el día de ayer vimos que la altura de un triángulo es de la parte más alta o de la parte más alejada a la base, la línea que va en forma perpendicular hacia ella. En este caso, como los dos son un triángulo rectángulos, o sea, son escuadras, que tengo un ángulo de 90 grados formado por estos dos lados, uno de esos lados va a corresponder a la altura y el otro va a corresponder a la base, dependiendo de cómo lo tenga acomodado. Igual en el triángulo número 2, si ustedes aquí pueden observar, tomaría como base 14.53 y como altura 37.27. Esta otra medida que yo tengo aquí de 40 y 50 no la voy a tomar en cuenta, ¿sale? Entonces, en base a eso, ¿cuál sería el área del triángulo que tengo marcado con el número 1? Ya me desconecté, yo creo. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, sí te escuchas, profe. Sí, A ver, jóvenes, ¿cuál sería el área de ese? 44.53 multiplicado por por 22.73. 22.72. 73. Ajá, dividido entre 2. ¿Cuánto será? 35,757,59. 500. Ándale, yo no lo va a alcanzar. Ya se pasó. A mí me salió 506. Ah, 508 punto. Metros cuadrados. Ahí está, correcto. 506.08 metros al cuadrado. O metros cuadrados. Correcto. Entonces ya casi terminamos, jóvenes, para ayudarle a Juan. Falta uno más. ¿Cuál sería el área de ese? no tuve. 14.53 multiplicado por 37.27. Dividido entre 2. 270,766. Ok. La redondeamos a dos decimales. Entonces tendríamos 200 270.76. metros al cuadrado. Entonces ahí ya lo tengo a la vista, jóvenes. Las áreas de estas figuras. Aquí ya tengo la sumatoria de las dos anteriores. A ver, sumen estas dos y díganos si le alcanza el dinero a Juan para comprar. ¿Se acuerdan cuánto era lo máximo que podía pagar en cantidad de metros cuadrados? ¿No se acuerdan? Tanto no. No, profe. ¿No se acuerdan? Ocupaba, su presupuesto le alcanzaba para comprar Cuatro, 4,000 4.000 metros metros. cuadrados. Ok, entonces díganme si le A alcanza o ver, no le profe, alcanza. póngale. A 4,000. Ponga a verle. sumar. Ahí va, ahí está. Dale, profe, 776,84. 700 de estos dos, Sí, más por eso. los dos de Un acá, cuadrado. más 2,918.1, Oh, porque esto nada más de los 4.000. dos triángulos, falta lo de lo que ya habíamos calculado anteriormente. tan. Me equivoqué.
Esa sí la tenía. 3694.94. Entonces, ¿le ajusta? 3694.94. Sí, profe. Pues sí, 3694. Sí le ajusta, ¿verdad? 3.694.95. 94, redondeado y aproximadamente, muy bien, metros cuadrados. Entonces quiere decir que este terreno de forma irregular, sí le ajusta para, para comprarlo, ¿verdad? De acuerdo a su presupuesto que tiene. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, profe. ¿Seguros? Ok, Segurísimos. No. muy bien. Entonces, jóvenes, en caso de realizar la compra, Juan piensa cercar todo el terreno, poniendo 3 hilos de alambre en cada lado. Si decide comprarlo, ¿qué cantidad de alambre requiere? ¿Se acuerdan cuál es el perímetro, no? El perímetro. El perímetro de su terreno. Lado más lado más lado. Así es. En este caso es Luego más irregular. la ¿Cuánto sería? Mentalmente lo podemos hacer, jóvenes. Miren. 60 más 60, ¿cuánto es? 120. 240. Más 30, 240. 240. 240 Ok, metros. entonces, ¿cuánta cantidad de alambre necesita comprar? De 140. 240 Sí, metros. pero aquí dice, 240 metros. que va a poner 3 hilos de alambre en cada lado. Por 3. A ver, Ay, ay, ay. Entonces todos los lados serían multiplicados por 3. Sí, ¿no? Porque pues ya tienes el perímetro. 240. 220. 720, ¿verdad? Ahí lo tenemos. Muy bien, jóvenes. 320. 720. De acuerdo. Felicidades, jóvenes. Logramos resolverle el problema a Juanito. Dice, en la primera parte de este problema se llegó a la conclusión de que el área del polígono irregular es igual a la suma de sus áreas de las figuras en las que se puede dividir. ¿Sí estamos de acuerdo? Dividimos la figura en varias, sacamos el área de cada una de ellas, Sí. hicimos la suma y obtuvimos su área total. ¿Ustedes creen que si hacemos lo mismo con el perímetro, o sea, dividimos las figuras que ya teníamos, calculamos el perímetro de cada una de ellas, hacemos la suma y tendremos el mismo perímetro que ya calculamos acá, que era de 240? ¿Ustedes creen que pase lo mismo? Sí, no y por qué. Supongo que sí, profe, No. pero va a ser más tarde. No. Tienes que sacar el perímetro de cada uno. Sí, o sea, obviamente para poderlo comprobar, puedo hacer eso, Alexa, correcto. Sacar el perímetro de cada uno de ellos. A ver, ahí lo tienen, el perímetro de uno. Fíjense bien, lo vamos a hacer más rápido. Ya tenemos el perímetro de uno. Ya tenemos el perímetro del otro triángulo. Ahí tenemos el perímetro de un rectángulo. Y aquí tenemos el perímetro del otro rectángulo. Si sumamos todo, jóvenes, nos da... ¿Cuánto era? 200, ya no me acuerdo. 240. Si sumamos todos eso, nos da 240. No, ¿verdad? No. Se pasa. Entonces, para el perímetro no aplica el hacer la división, jóvenes. ¿Estamos de acuerdo? Sí, porque en el perímetro. Sí, profe. Ok. Entonces, aquí nos da en este caso 588, entonces no es igual a obtener el perímetro como lo hicimos en el caso inicialmente. Entonces, como sabemos, el perímetro es el contorno de la figura, toda la periferia. Y en este caso, pues, el terreno tiene una forma irregular y pues tenemos que calcularlo de esa manera. ¿Sabes, jóvenes? Si acaso nada más sería sacar la mitad de los 4 perímetros, porque estás contando las 4 partes o las 3 en los casos de los triángulos.
y esas partes van en el área. Sí, pero en este caso, fíjate, por ejemplo, aquí en este triángulo, pues la periferia del terreno nada más sería este lado, le correspondería a este lado. Esta parte, pues no ocuparía ponerle este alambre, ¿sí? Adelante, profe Agustín. Ya, profe. Sí, gracias, profe. Nos vamos a ir rapidito, ¿sale, jóvenes? Dice, a continuación, analiza lo siguiente. Observa la figura ABCDE. ¿Cómo se calcula el área de este polígono irregular? ¿Cómo lo calcularían de acuerdo a lo que vieron ahorita con el maestro Ruperto? ¿Qué harían, jóvenes? Dividirlo en más figuras. Ok, dividirlo en figuras donde conozcamos sus áreas, ¿verdad? Muy bien. Triángulos. Ahí está, miren, una forma es dividirlo en dos triángulos. ¿Habría más maneras, jóvenes, de dividir esta figura, este polígono irregular? Un rectángulo y dos triángulos. Ok, muy bien, ahí lo tienen, miren, un rectángulo y dos triángulos. Bien, dice, ahora continúa con otra manera de calcular el área de un polígono irregular. Presta mucha atención y realiza las actividades que se pidan. Vamos a ver otro ejemplito. Las siguientes figuras son dos trapezoides, son cuadriláteros y no tienen lados paralelos. Obsérvalas. ¿Qué figura se forma al trazar los segmentos de recta rojos? Observen esos trapezoides. Puros Triángulos. triángulos. Triángulos, ¿verdad? Triángulos. En la primera 3 triángulos y en la otra 2 triángulos. Muy bien. Otra vez ahí los tenemos. Vamos a ver qué pudiéramos hacer para sacar las áreas. Fíjense, aquí en este caso tenemos un plano cartesiano y está cuadriculado. Ahí tenemos esa ventaja. Una manera sería pues ir contando cuadritos, ¿verdad? Pero en algunas ocasiones nos van a quedar partes de esos cuadritos y se nos va a dificultar al final al hacer toda la suma, pero es una forma. Y si tienes dice, ¿cuál es la fórmula para calcular el área de esas figuras? Dice, cuentas con los datos necesarios para calcular su área. Observen, ya tienen triángulos en la primera figura, en el primer trapezoide, el triángulo 1 y el triángulo 2. Pero ¿qué nos faltan? Pues los datos, ¿verdad? Falta medir los datos de esos triángulos. Para calcular el área se necesita conocer las alturas de los triángulos. Para ello puedes trazar líneas auxiliares perpendiculares a alguna de sus bases. Acuérdense que en los triángulos podemos sacar 3 alturas. Vamos a ver cómo lo hacen aquí, jóvenes. Presten atención. Dice, en el caso del triángulo 1, no todas sus alturas están dentro de él. Por lo tanto, prolonga algunos de sus lados para poder encontrar el segmento perpendicular a la base y que toque el vértice más alto. Vean cómo algunos de los lados de ese triángulo 1 están prolongados, ¿sí? Para poder sacar las alturas con respecto a ese lado, ¿sí? Ahí no los está señalando el maestro Ruperto. Esas líneas rojas que se ven por ahí son las alturas de ese triángulo 1 en relación a cada uno de sus lados, ¿de acuerdo? Nada más y recordar que las alturas deben de estar en forma perpendicular con respecto al lado que vamos a elegir y van hacia el vértice opuesto. Bueno, en ese caso, el que queda dentro sí va al vértice opuesto y las que están afuera pues también van al vértice opuesto al lado, mira, aunque quedan en la parte de afuera, ¿sale? Entonces, una vez que ya vimos dónde están las alturas, pues vamos a hacer mediciones, jóvenes, y vamos a elegir con una sola de las alturas. En este caso, fíjense, dice, ¿con cuál de las 3 alturas trabajarías? En esta ocasión trabajarás con la altura que está dentro del triángulo. Y ahí vienen los datos, pero están muy pequeñitos, ahí se los volví a repetir, ahorita van a salir, miren. La base AC, ¿sí? Que es toda la base, mide 9.62 unidades. Y su altura FB mide 2.83 unidades. Fíjense, jóvenes, una pregunta muy común que nos hacen a veces cuando nos presentan un problema así, nos dicen, profe, ¿cómo le pongo metros cuadrados, centímetros cuadrados? En este caso
no nos están dando ahí una medida, nada más nos ponen unidades. Así lo podemos presentar en el resultado, ¿verdad? Ya cuando saquemos las áreas, unidades cuadradas, ¿verdad? Ok, entonces ya tenemos aquí los datos. Jóvenes, saquen su área de ese triángulo, por favor, con su calculadora. La base y la altura de los dos triángulos. ¿Lo hace? Es nada más del triángulo 1. La base puede ser base para el triángulo 2, para el triángulo 2 también. Sí. Bien, ¿quién sacó el área? 9.62 por 2.83 y luego entre 2. Son, profe, 13.61. Dividido Ahí y Redondeando. es está, eso. correcto, ¿sí? 13.6123 unidades cuadradas. Vean cómo nos ponen la U aquí al cuadrado, ¿verdad? Ya si alguien pues nos pone centímetros o hizo su medición con una regla, pues ya puede ponerle centímetros cuadrados, ¿verdad? O como haya utilizado esas unidades. Muy bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, pues ninguna. Ay, no, Ok, ninguna. bien, vamos a continuar. Aquí tenemos el otro triángulo ahora, jóvenes. Ahí están las medidas, miren. La base es la misma, como decía su compañero, 9.62 y la altura es 6.86, creo, ¿verdad? Entonces vamos a sacar esa área, jóvenes. Base por altura entre 2. ¿Sí alcanzan a ver los numeritos? Yo 9.62 sí. por 6.86. Ahí está, de todos modos, miren. Al ejecutar las operaciones, pues vamos a obtener un área de 32.9966 unidades cuadradas. Entonces, esta es otra manera de sacar áreas de polígonos irregulares. ¿Qué se debe hacer para encontrar el área total del polígono, jóvenes? Ya para terminar. Ya sacaron el área de los dos triángulos. Ahora para sacar el área total del polígono, Sumarlos. Sumar. sumar. Sumarlo, profe. Ok, sumen esos dos resultados que tuvieron. ¿Cuánto dio? Perdón. Ahí está la sumatoria, miren. 46 puntos. 13.6120. Ahí está. 46.6089 unidades cuadradas. Ahí nos faltó la U, ¿verdad? Y aquí tienen el reto de hoy, jóvenes. Contestar en su libro de Matemáticas 2, conecta más la página 51, ejercicio 3 y 4. Es probable que a lo mejor ya se los hayamos puesto anteriormente, pero denle una checadita y vuélvanlo a hacer. Si ya lo hicieron anteriormente, vuélvanlo a repetir para reafirmar los conocimientos, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Porque ya nos pasamos. No lo hemos hecho, No, profe. Ah, ok, si Ninguna, no lo han profe. hecho, mejor, ¿verdad? Braulio, ¿me ayudas a leer esa frasecita, por favor? Sí, profe. La vida es como andar en bicicleta. Para tener equilibrio, debes mantenerte en movimiento. Albert Einstein, ¿verdad? Ok, jóvenes, entonces pues hay que mantenernos en movimiento para estar trabajando y mandar tareas también. Gracias, jóvenes, por conectarse. Que tengan bonito fin de semana. Adelante, profe Ruperto. Gracias, profe. Gracias, compañeros, maestros que nos esperaron. Gracias, jóvenes. Excelente fin de semana. Y con muchas Gracias, ansias profe. recibimos aquí Profe, sus no va. trabajos. Igualmente. El de ciencias físicas no va a dar clases, ¿o sí? Es que casi todos los viernes no está disponible. Se me hace que ayer No, dijo ahora que no. no iba a dar. Sí, Ah, dijo ok. que solamente la tarea El que profe no. a los viernes no da clases. Pero tienen clase ahorita de Ah, ok, historia. muchas gracias. Sí. Sí, Sí, ya está la maestra. sí, pero preguntaba el de ciencias. Gracias, maestra Judith. Pero gracias, adiós. Adiós. De nada, profe Agustín.
Adiós, profe Ruperto. Adiós, maestra. Bonito Adiós. fin. Igualmente, que estén bien. Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, ¿y usted, maestra? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, tardes. gracias a Dios. ¿Cómo se sienten? Bien.